ungidos, hemos sido ungidos para vencer las moscas del enemigo. Salmo 23, versículo 5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, ese texto bíblico fue escrito por un hombre que tenía experiencia. Estamos hablando del rey David. Amén. Él no escribió esta parte, este salmo desde la comodidad de un palacio, sino desde la experiencia del campo, donde él tenía experiencia con pastorear sus ovejas. La mayor amenaza para las ovejas no eran aquellos que ellos llamaban lobos, sino las moscas que estaban alrededor, porque eran pequeñas, porque eran molestas, sigilosas, eran persistentes y destructivas. Las moscas buscaban los lugares sensibles en las ovejas para posar, para estar, para poner sus huevos. Colocaban esto sobre los oídos, porque para poner huevos y provocar en ellas algunas cosas. Los oídos para poner huevos y causaban en ella una cierta infección y hasta locura. Los ojos para dañar la visión de las ovejas. Entonces las moscas colocaban huevos de ellas cerca de los ojos, pero también principalmente la parte de la nariz de las ovejas, causando inflamación que abría la boca de la oveja y dejaba la lengua hinchada y hacia afuera. Y la oveja comenzaba a hacer sonidos extraños debido a la inflamación que había en la boca, porque le colocaba en la parte de la nariz y le daban un aspecto tremendo en aquella oveja. Y luego quiero hablar con usted de ello. Según la historia de esto, cuenta que cuando una oveja tenía esos huevos de estas moscas sobre su cabeza, sobre sus ojos, sobre la parte del oído, ella depositaba las larvas y ellas entraban en el oído y hasta le provocaba locura. Ellas se golpeaban en contra de las rocas, se golpeaban en contra de madera y se lastimaban, y hasta llegaba en casos extremos hasta a morir. Pero los pastores tenían una solución. ¿Cuál era la solución? El aceite. Pero los pastores tenían una respuesta para estas moscas. Ellos hacían una mezcla de aceite de animal o aceite de oliva con azufre y algunos otros ingredientes que ellos tenían, y sacaban de ahí un aceite con una esencia que colocaba y ungía la cabeza de la oveja para protegerla de estas moscas que venían para acabar, para quitar la bendición de la oveja. Así que le derramaba sobre la cabeza de la oveja, cubriendo esas partes vulnerables que tenía la oveja. Así también, mis hermanos, Cristo es nuestro pastor que nos unge para protegernos de las moscas espirituales que se están levantando, que por donde vamos están rondando alrededor para provocar en nosotros algunas cosas que no queremos, así como hacían en aquellas ovejas. ¿Qué somos nosotros para Dios? Ovejas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos ovejas de Cristo Jesús, pero el diablo está echando sus moscas. ¿Sabe cómo se llama? La Biblia Sagrada llama uno de los demonios en la Biblia, lo llama de Belcebú. Belcebú significa Señor de las moscas. En una oportunidad los fariseos, los demás hombres dijeron: no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En realidad, señor de las moscas. Y algunas cosas Satanás, a través de su señor de las moscas, quiere atacar en la vida de los creyentes, la vida espiritual de los creyentes. ¿Por qué se ungía la cabeza de las ovejas?
Es la unción, se ungía la cabeza para sanar la mente, hablando de forma espiritual. El Salmo 23, versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Para sanar qué? La mente. La cabeza representa la mente. La cabeza representa los pensamientos y las emociones. Las moscas espirituales buscaban depositar pensamientos en los creyentes y buscan hacerlos. Pensamientos tóxicos, pensamientos de dudas, pensamientos de ansiedad, de temor, de confusión. Estas moscas estarán rondando la vida de los creyentes para depositar en la mente de ellos estas dudas, la falta de fe. Pero hay una cosa real: Cristo nos unge para darnos una mente renovada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cristo unge nuestra mente, nuestra cabeza, para renovar nuestra mente. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: nos ha dado espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy el Señor derrama también aceite fresco sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra cabeza, para callar la voz del enemigo que intenta decir que no puedo, que no soy hijo de Dios, que no he sido perdonado, que el Señor no está conmigo, que los proyectos no saldrán adelante, que todo se acabó y que estoy arruinado. Hoy el Señor unge mi cabeza para callar la voz del enemigo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Diga conmigo: la voz del enemigo se calla. El Señor, a través de la unción del Espíritu, quiere callar la voz del diablo, la voz de las moscas sobre nuestra cabeza, para renovar nuestro entendimiento. Es lo primero que Dios hace. Dios quiere que tú seas ungido, que tu cabeza tenga unción. En la cabeza hablamos de ahí, de los planes, de los proyectos, de los sueños que tenemos, de las metas que tenemos, de los objetivos que tenemos. Y el diablo quiere frustrarlos con este señor de las moscas, enviando para colocar en la vida de aquellos que no tienen la protección. La unción significa respaldo. No tiene este respaldo de Dios sobre ellos para protegerlos de las embestidas, de los ataques en la mente del enemigo. Pero hoy el Señor quiere ungir tu cabeza. Hoy el Señor quiere poner aceite sobre tu cabeza. Hoy el Señor quiere tocar tu mente, te resucitar tu sueño, quiere levantarte. Si usted lo cree, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. El aceite en los oídos, ¿para qué? En la cabeza, para proteger nuestros pensamientos, nuestras ideas, para proteger lo que nos comanda, nuestro centro de comando. Ahora, el aceite también protege nuestros oídos. ¿Para qué es esto? Para escuchar la voz del pastor, para escuchar la voz del príncipe de los pastores. Las moscas venían y colocaban este huevo en la oreja de las ovejas, y las larvas salían y entraban y les daba locura y les inflaba y les tapaba el oído y no podían escuchar. El pastor hablaba a las ovejas y no podía ella escuchar la voz de su pastor cuando ellos tocaban. Apenas un toque de bastón, apenas una voz, las ovejas escuchaban la voz de su pastor, pero no podían hacerlo a causa de la infección. Y en el campo los pastores ungían así las ovejas. Los huevos provocaban estas cosas dentro de ellas y les provocaba irritación, les provocaban infecciones, generaban un comportamiento desesperado, haciendo que las ovejas se golpeaban en las rocas, se golpeaban en los árboles. Pero hay una cosa que Dios nos ha dado: la unción que Él nos da nos ahuyenta toda mosca que quiere entrar y tapar nuestros oídos para no escuchar la verdad del evangelio. Así el enemigo también intenta acercarse a aquellos que no tienen a la unción del Santo, la unción del Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Para aquellos que no lo hacen y que no tienen esta unción, ellos dan su oído para escuchar la crítica, y viene la voz de la crítica, la voz del desánimo, la voz del engaño. Cristo nos unge los oídos para quitar esta infección del desánimo, esta infección de la crítica, y para discernir la verdadera voz. Quien me está hablando es Dios. Yo voy a escuchar a Dios y no la voz de los demonios, no la voz de Satanás, no la voz de la carne, no la voz del hombre. Voy a escuchar la voz del pastor divino. Jesús, él dice en Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así que solamente pasa esto con aquellos que tienen la unción. Jesús dijo: vosotros tenéis la unción. Nosotros tenemos la unción del Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la misma unción nos enseña todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que damos oído, que escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios diciendo lo que tenemos que creer, cómo tenemos que portarnos, lo que tenemos que hacer. Hoy se destapan tus oídos espirituales. Lo que antes te confundía, ahora te será claro. Dios te va a aclarar el asunto. Vas a escuchar a Cristo hablar más fuerte que nunca. Si usted lo cree, diga un amén a esto. Porque Dios comienza a través de la unción a quitar los tapones de los oídos, a quitar las obras del enemigo de sus oídos. El aceite en los ojos, ¿para qué era? Para ver como Dios ve. Hermano, el enemigo quiere atacar todo lo que está en la cabeza: los ojos, el oído, la boca. Quiere atacar todo. ¿Y para qué el aceite en los ojos? Para ver como Dios ve. Las moscas buscaban los ojos para causar irritación e infección en las ovejas. Las ovejas que no ven son las ovejas que tropiezan. Las ovejas que no tienen cómo ver son aquellas que tropiezan. En lo espiritual, las moscas quieren nublar tu visión. En el área espiritual, las moscas quieren desenfocarte, quitar tu enfoque, para que no te enfoques en lo que Dios te ha dado, hacerte perder el rumbo, el camino correcto. No hay que usted se desenfoque y pierda lo que se llama el GPS, la dirección de Dios de tu vida. Las moscas quieren colocar esto para que el enemigo quite la visión, pero Cristo unge nuestros ojos. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 18, el Señor dice: te aconsejo que compres colirio para que ponga en tus ojos, para ungirlo, para que puedas ver. ¿Cuántos dicen amén a esto? Colirio del Espíritu Santo nos aclara. Tú podrás ver diferente. Dios restaura tu visión, tu enfoque, tu ministerio, tu fe. Cuando tú eres ungido por el poder del Espíritu, cuando hay una unción especial sobre ti, cuando el Señor te pone esta unción sobre ti, se desprende la gloria de Dios. El diablo es ahuyentado, las moscas son quemadas, se van. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios, hermano, y quiero decirte algo: las moscas tienen un límite de vida durante el día y luego se mueren. El enemigo tiene sus días contados. ¿Tiene qué? Sus días contados. Diga conmigo: esta infección tiene los días contados. Cuando tenía eso en la nariz, le bajaba las lavas, le daba una infección en la boca de la oveja y la lengua de ella quedaba hacia afuera. Y ella hacía un ruido extraño. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando el enemigo ataca la vida del creyente, lo primero que el creyente hace es murmurar. Ruidos extraños comienzan a salir de su boca en contra de uno, en contra de otro. Hay mandamientos que habla que no debemos murmurar. Dice la Biblia que Dios
Él hizo que el pueblo caminara 40 años en el desierto a causa de la murmuración. No entró en la tierra prometida. Ahora lo que Dios quiere hacer, anular la murmuración con la obra del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted y el Espíritu Santo te guía, hablarás lo que Dios quiere que hables, predicarás lo que Dios quiere que prediques, declararás las promesas de Dios. Yo estaba hablando con mis hermanos y les dije, en la Biblia hay de 3,000 hasta 8,810 promesas, y tú puedes hablar de ellas. Tú puedes proclamar las promesas de Dios en tu casa, en tu vida, hablar las palabras de Dios sobre ti, en tu corazón y en tu alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso será una bendición para ti. ¿Qué significa? Que vas a vencer el Señor de las moscas. Vas a vencer las moscas, porque la unción de Dios estará sobre ti en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué el aceite en nariz en la boca? Para detener la murmuración que causa la pérdida de la bendición. La infección produce inflamación, provocando que usted comience a hablar mal. Una infección generalizada que comienza a contaminar a uno y a otro, y usted deja de hablar de Dios y comienza a hablar de la gente. La Biblia Sagrada dice que somos proclamadores de buenas noticias, no de la vida de las personas, sino de la vida de Cristo Jesús. Diga un amén. Proclamadores de la verdad. Hermano, esto es una imagen de la murmuración, cuando somos infectados en nuestra boca. Pero Cristo unge nuestras bocas, nuestras narices y boca. ¿Para qué? Para sanar heridas internas. ¿Sabe que Dios hizo con Adán en el principio? Lo primero que hizo con aquel muñeco muerto fue soplar vida en sus fosas nasales. Le sopló vida. Cuando Dios quiere acabar con las moscas que están entrando, Dios lo primero que hace es soplar vida. Permita que Dios sople vida, que ahuyente toda mosca, que haya bendición en tu alma. Solamente aquellos que creen digan amén a esto. Y Dios va a soplar su bendición. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice: sea vuestras palabras siempre con gracia. Nuestras bocas tienen que hablar de Dios, del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo. El aceite del Espíritu limpia tu habla, limpia tu mente, da tu buen testimonio, unge tu caminar con Dios, y vas a hablar de las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Aleluya. Unge mi cabeza con aceite. Así como Jehová es mi pastor, así como yo hago con mis ovejas, el cuidado de Dios conmigo también, para ahuyentar toda mosca del enemigo. No importa el tamaño de la mosca. Si aparece alguna mosca por ahí llamada Goliat, la Biblia dice que Dios la ahuyentará, aunque con una piedra pequeña. ¿Cuántos lo creen? Digo un amén. No importa el tamaño de la mosca, Dios la derribará. Dios la enviará abajo. Aleluya. Dios te da victoria. Póngase sobre sus pies ahora. Vamos a orar a Dios. Yo quiero invitarte a usted a creer que la unción del Espíritu Santo ahuyenta toda mosca, toda obra del enemigo, rompe toda cadena. No importa dónde quiera poner huevos, si tu cabeza está ungida con la unción del Espíritu Santo, no hay mosca que pueda provocar ceguera, no hay mosca que pueda quitar tu habla, no hay mosca que pueda quitar tu audición, para que puedas escuchar la voz de tu pastor, la voz del pastor divino, la voz de Jesucristo. Aleluya. Levanta su mano conmigo y diga: gracias a Dios por la unción del Espíritu Santo. Ahora esta unción, ella es desatada sobre aquellos que quieren. Ahora esta unción es desatada sobre aquellos que quieren hacer cosas nuevas. Ahora esta unción es desatada sobre aquellos que quieren suavizar su escucha, es suavizar las palabras para que penetre, para que entre, para que hable de una forma poderosa y tocante
contaminante en los corazones. La unción del Espíritu, ella viene haciendo pudrir todo yugo. No hay mosca que se acerque. El Belcebú puede ser el señor de las moscas, pero Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Y si usted cree, el Señor de señores derrotará toda mosca, toda atmósfera contaminada por Belcebú, por las obras de las tinieblas. No hay mosca que nos podrá quitar la visión, que nos pueda quitar la audición para escuchar la voz de Dios, que pueda tapar nuestra boca. Dios nos ha dado boca para ministrar, para predicar, para llevar la palabra. Entonces nuestra boca, hasta nuestras cuerdas vocales, estarán ungidas por la presencia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento se desata ahora una unción preciosa que rompe toda cadena, toda obra del enemigo, toda mosca del infierno cae por tierra en el nombre de Jesús, porque viene una unción sobre mi cabeza, una unción sobre mis ojos, una unción que protege mis oídos, una unción que protege ahora mismo todo lo que está sobre mí en el nombre de Jesús. Yo recibo, y tú lo recibes. Ahí donde está, se anula las obras de las tinieblas. Toda mosca contaminante fuera, está destruida y sus días están contados. Toda infección a partir de ahora se va. Amén, Toda contaminación, sí, en el nombre de Señor. Jesús. Sí, Señor. Levanta sus manos al cielo y dele gracias a Dios. Gloria. Pida al Señor, tú donde estás, usted que está por internet, pida a Dios y diga: Dios, unge mi cabeza, unge mis ojos, unge mis oídos, unge mi boca, Sí, Señor. ahora mismo, con una unción especial, una unción de proclamación, una unción visionaria, de visión, una unción que va a hacer que mis tímpanos espirituales escuchen la única voz que tengo que escuchar, la voz de Dios, la voz de Dios. Y el Espíritu Santo te dice: yo te sano, Sí, Señor. yo te unjo, yo te levanto, yo te doy victoria en el nombre del Señor Jesús. Poder de Dios.